Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, es un placer saludarles. Les habla Gilberto Triana Molina, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. La piratería en Colombia. Y para eso tengo dos invitados extraordinarios, especialistas en el área. El doctor Nicolás Almeida, abogado del Externado de Colombia, especialista en gestión y regulación de las comunicaciones, máster en Derecho Administrativo y Económico, además uno de los mejores expertos en criptomonedas y demás, que ahorita nos haremos. Bienvenido, mi apreciado doctor. Muchísimas gracias por la invitación al programa, Gilberto. Bueno, y un invitado que ya lo conocemos en este medio, porque ya nos había acompañado, ¿verdad? Así es. El doctor David Usech. Él es abogado, experto en derechos de autor. Realmente es uno de nuestras manos derecha que tenemos en la sociedad de CDR, Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, quien es nuestro secretario general. Y realmente estamos muy agradecidos porque si no fuera por su colaboración, no hubiésemos logrado una cantidad de cosas que se han hecho en nuestra institución. El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos es una sociedad que regula y agrupa a todos los escritores del país, además de los editores en Colombia. Bienvenido, apreciado doctor. Muchísimas gracias, Gilberto. Muy buenos días y qué gusto acompañarlos nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar de la piratería. Bueno, voy a hacer la primera pregunta, apreciado doctor David. ¿Qué es la piratería? Bueno, la piratería, en estricto sentido y hablando en el mundo moderno, no es otra cosa que el uso no autorizado de manera masiva de copias, por supuesto no autorizadas, de ejemplares de las obras. Esto puede decirse entonces a título apelativo obras o libros, obras audiovisuales, programas de televisión. Como en nuestro sistema legal protegemos el software a través del derecho de autor, entonces también de software, obras de arte. Por ejemplo, estas copias de heliografías que se publican sin autorización o consentimiento del autor. Entonces, cuando esto lo volvemos un sistema estructural organizado, masivo, donde estamos reconociendo que la obra le pertenece a un titular específico, pero en ningún momento hemos entrado a su cadena de valor y hemos empezado a comercializar la obra, estamos hablando de una estructura de crimen organizado que se llama piratería en el argot popular. Bueno, pues resulta que personalmente mi primera obra la edité en 1970. Estoy hablando de ayer, ¿no? Y tuve una experiencia muy grave porque una de mis obras, un buen día llegué a Panamá y estuve en mis obras y no había nada, estaba completamente el comercio lleno de mis obras. Lo mismo México, Puerto Rico, y seguí dando vueltas y no. Puse la denuncia penal en esa época y ahí estoy esperando. Bueno, pero tenemos, doctor Nicolás, hay otra cosa que nos preocupa muchísimo más, de inteligencia artificial. En este momento precisamente comentaba con un compositor que vive en Estados Unidos y me mandó una de las obras más recientes y me dijo, observe, escucha a ver cómo te parece. Le escuché y dije, oye, esto no es tuyo, esto no es original, esto viene de aquí. Mejor dicho,
esto no tiene sentido. ¿Cómo lo hiciste? Me dijo, no, doctor, eso es la inteligencia artificial. Le dije, pero entonces tú ya no eres autor. Perdónenme la expresión, eres un ladrón. ¿Por qué? Porque le estás quitando a los demás lo que son su trabajo, su parte intelectual, su creación. Háblenos de eso, apreciado doctor, de la inteligencia artificial. Bueno, el tema es fascinante, ¿no? Sin duda alguna, y pues está muy en boga, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y ha afectado absolutamente, diría yo, todos los aspectos de la vida del ciudadano común, del profesional, de absolutamente todos los frentes. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros de la inteligencia artificial? Fue programada por seres humanos, es programada por seres humanos. Y en ese sentido, pues se trata obviamente de un software que obedece órdenes. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos en un nivel, digamos, un poco superior, porque resulta que a través de lo que se denomina machine learning, ya las máquinas se enseñan a sí mismas a seguirse programando y se dan ciertas órdenes, ¿no? Entonces se pierde, entre comillas, un poco ese poder o ese control que tal vez... Por otro lado, las cantidades ingentes de información que tenemos hoy en día nos han llevado a un mundo donde pues, ya se ha popularizado, digamos, el término de Big Data y analítica de datos, cosas así por el estilo, que simplemente lo que se trata es de poder asimilar, procesar cantidades de información que normalmente pues, un ser humano no puede. ¿Sí? Y se generan, digamos, ese tipo de situaciones como la que estabas diciendo. Precisamente anoche estaba en un concierto en la Tadeo, dirigido por Mateo Sepúlveda, y había, digamos, una de las piezas que él decía, esta es una pieza alemana, que se hizo antes de la inteligencia artificial, pero con una programación matemática, si se quiere, donde se utilizaron ciertas fórmulas y ciertos números para llegar Es que la música es matemática, es precisa. Correcto. Pero entonces lo que él decía es, esto lo programaron así, sin tener en cuenta tal vez las emociones que pudiera sentir el público, pero fue programado. O sea, digamos que se logró lo que se quiso con base en una secuencia lógica. Y lo que él decía es, hoy en día que están hablando tanto de inteligencia artificial, pues lo que vamos a encontrar son muchas piezas que puede que se asimilen a esto, pero fíjate que el ejemplo que tú estás poniendo pues es una cosa que nada tiene que ver con eso, porque lo que se hizo fue tal vez un collage, ¿cierto? De obras. Precisamente me comentaba que él dijo, quiero un bolero romántico de despecho, y exactamente la máquina se lo produjo en un lapso de 15 minutos. Claro, claro. Y eso se ha vuelto un problema para muchos frentes. Pues a nosotros los abogados, digamos, nos ha tocado ya vivir varios casitos así, cuando algunos jueces de la República usaron la inteligencia artificial para sus decisiones, ¿sí? Y entonces terminaron sustanciando su decisión con base en lo que le arrojaba la inteligencia artificial. Que uno dice, hombre, eso puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de uno dónde se pare, ¿no? Porque hasta qué punto, digamos, esa inteligencia artificial puede llegar a tener tal vez esa susceptibilidad o esa subjetividad que puede llegar a tener el juez al momento de tomar la decisión. Porque una cosa es que yo tenga en cuenta una serie, digamos, de datos o una información que me podría servir si, por ejemplo, yo estoy hablando del precedente. Yo digo, resulta que ha habido 17, 18 decisiones en el mismo sentido, yo puedo decir que hay un precedente, luego la decisión 19 puede salir de la misma manera, pero ¿qué pasa cuando en realidad uno se da cuenta que existe una situación de facto que genera un cambio en ese precedente? Sí, cuando uno dice definitivamente esta línea no puede seguir siendo aplicada, nosotros tenemos que darle una aplicación diferente a la norma, y eso implica un cambio de precedente. Eso no lo haría, por ejemplo, una inteligencia artificial. Sí, correcto. En ese caso tendríamos que acudir a la psicología forense para tener precisión al respecto. Para eso estamos nosotros. Así es. Y antes de continuar con el siguiente tema, además de estas líneas que son subjetivas, creo que me encantaría apelar a lo que nos enseñó uno de nuestros grandes maestros en la facultad de nuestra alma mater, el maestro Fernando Inestrosa, y es la teoría del caos. La teoría del caos apela a la condición humana y a la posibilidad de que dentro de nuestra condición humana exista el error,
y el error también puede ser parte de la condición o la estructura social. No podemos hacer un ejemplo más cercano que a esta famosa película de Woody Allen, Match Point, donde un verdadero homicida se salva del crimen porque las pruebas que él pretende arrojar a un río resulta que, en argot futbolístico, pegan en el palo, en una baranda, y caen al piso, y una persona que vive en la calle las recoge con un historial criminal. Cuando encuentran esa evidencia en manos de esta persona, es a esa persona a quien se le atribuye el delito. Y no estamos lejos de un sistema que es imperfecto frente a un algoritmo que pretende ese criterio de corrección que sí busca la perfección. Entonces, esa condición humana pierde vigencia. Bueno, ¿cómo haríamos y cómo estamos de legislación al respecto, mi apreciado doctor David? Bueno, en materia de inteligencia artificial tenemos consideraciones norteamericanas, consideraciones europeas. Colombia no se ha acercado en este momento, pero por el momento lo que se ha tratado de decir, hablando en materia de derecho de autor, claro está proscrito, porque lo primero que se protege dentro de los principios del derecho de autor es que la obra la genera el ser humano. Sin embargo, el software, que es la idea general, pues en teoría es desarrollado por un humano, como en una segunda o en una tercera escala. Sin embargo, este nivel de desarrollo y autonomía pierde uno de los principios básicos del derecho de autor, y es la voluntariedad. La voluntariedad es la unión de esa personalidad única, exclusiva, a quién es autor. Autor es el ser humano. Entonces, más allá de todas las grandes consideraciones de fondo que podríamos tener acá y desarrollar por más de 3 horas, creo que mi resumen es llegar a ese principio. Es el humano quien puede generar obras, y es por esto que las decisiones que han venido desarrollándose de un par de años para acá, y sobre todo este año que pasó y ahora han sido proscritas en materia de inteligencia artificial. Pero ahí ya hace otra segunda pregunta, y es, ¿qué pasa cuando es la inteligencia artificial la que inicia el trabajo, pero un humano la termina, como si fuera un asistente de investigación? Bueno, es que hay una cosita que quiero que seamos claros. Según la ley 1915 del 2018, dice muy claro, vamos a hablar de música. No puede haber un compás igual a otro, porque ya en ese momento se supone que ese compás ya se está violando los derechos de autor. Claro que sí. Sin embargo, estamos ahí hablando de un aspecto muy particular, que es el plagio, del cual ya tuvimos una gran agradable charla en este espacio, que se parece mucho a la piratería, pero la diferencia entre la piratería y el plagio, bueno, son varias, por supuesto. La primera, el plagio es atribuirse obra ajena a título personal. La piratería no se atribuye obra ajena. La piratería lo que hace es tomar la obra chabacanamente y volverla un uso masivo. Y lucrarse. Y lucrarse, por supuesto. El plagio está un poco más atribuido, aunque podría haber un beneficio lucrativo, es enfocado en el derecho patrimonial de paternidad, es decir, el reconocimiento de la obra de esa persona. El derecho moral. Exactamente. Ok. Bueno, apreciado doctor Nicolás Almeida, háblenos de las criptomonedas. Tengo entendido que eres especialista en esa área. Soy entusiasta y podría decir, como dice David, quedarme aquí horas hablando del tema, porque pues la verdad lo he trabajado mucho, sobre todo todo este tema que trasciende, digamos, la figura de las criptos, por qué nacieron, que no sé si los oyentes lo tengan muy claro, pero digamos que fue una respuesta que se dio a ese sistema tradicional financiero que estaba abusando de su poder, ¿sí?
Digamos que normalmente la forma en la que se había reaccionado era con estos, con Basilea I, Basilea II, que son unas reglas, digamos, un ejercicio de autorregulación para evitar cierto tipo de situaciones, pero lo que era claro era que siempre el usuario, o el consumidor si se quiere, era el que se veía afectado, ¿sí? Y se veía afectado porque es una posición demasiado débil en la relación, digamos, que existe dentro del sistema financiero tradicional. Entonces, en ese sentido, sale un white paper, ¿no? Un documento que explicaba toda la teoría detrás de lo que era Bitcoin. En ese momento, sí, que fue la primera criptomoneda. Y entonces lo que se trataba era simplemente de eliminar ese tercero, que era la entidad financiera, de forma tal que pues tuviéramos, por así decirlo, una soberanía económica o una soberanía financiera como usuarios, o sea, no formar parte de ese sistema obligado, sino poder nosotros tener un sistema transaccional perfectamente útil sin necesidad de acudir al sistema financiero tradicional. Bueno, pero es que, ¿cómo se garantiza una criptomoneda? Porque cualquiera puede hacer una página. Sí, excelente pregunta, y de hecho la mayoría de estafas, digamos que se hacen por ese lado. A ver, aquí el tema tiene que ver primero, por ejemplo, que no es una moneda de curso legal, que no tiene, digamos, una banca central detrás, etcétera, etcétera. Ellos no la garantizan, mejor dicho, lo que ellos están haciendo simplemente es establecer que el uso del Bitcoin es equivalente al uso del dólar, que era la moneda de curso legal que ellos tenían allá, ¿sí? Y lo que ellos hacen simplemente es tener una serie, digamos, de equipos de minería que garantiza que ellos van a seguirla utilizando, y mientras ellos la vuelvan pues una moneda, digamos, de uso común, pues entienden que no va a haber absolutamente ningún problema. No es que tengan, obviamente, por así decirlo, indicadores macroeconómicos en términos de desarrollo industrial y demás que puedan soportar, por así decirlo, esa moneda, porque en últimas, finalmente, como es un tema descentralizado, pues no depende del Salvador que esa moneda, digamos, tenga esas fluctuaciones, ¿sí? Cosa que sí puede pasar con una divisa. Entonces, en ese sentido, pues sigue siendo, por así decirlo, entre comillas, humo, pero sigue siendo supremamente válido porque cada vez se está usando más. Muy válido, pero no existe. Exactamente igual al Espíritu Santo. Podría decirse que es parecido al Espíritu Santo porque sí es un tema de fe, claramente. Y eso es lo que genera, digamos, el uso de la gente, y eso es lo que le da valor. En últimas, lo que le da valor es el uso que hacen las personas de esa criptomoneda. Pues Bitcoin en particular, que es la más famosa y pues en estos momentos, digamos, la que se podría decir que es más aceptada a nivel mundial, la más, entre comillas, estable, si es que podemos hablar de una estabilidad, y que se ha utilizado como moneda precisamente, porque entre otras, y ahí hago una pequeña cuña, pues mi trabajo de maestría en Derecho Económico precisamente versaba sobre si podemos hablar de criptomonedas o tenemos que hablar es de una categoría distinta que podrían ser criptoactivos, porque no necesariamente lo que denominamos criptomoneda tiene las cualidades, características de la moneda. Bueno, ¿y en derechos de autor qué hablamos al respecto? Bueno, yo creo que tendríamos que ser muy prudentes porque antes de aproximarme al derecho de autor, creo que hay un antecedente famoso y es el del fuerte Knox, y es garantizar valor moneda oro, que luego ni moneda ni oro, era más impresión de billetes y un soporte o una garantía que también era un acto de fe en una democracia fuerte, pues la democracia norteamericana. Y es un acto de fe, es decir, es el quien coordina el lineamiento, más sin embargo, muy personalmente, creo que detrás pues hay un tema de control que por supuesto es indispensable y es necesario para generar una adhesión a un sistema, o si no seríamos un modelo autocrático complejo, más de lo que ya estamos. Esto no quiere decir que nuevas intenciones no propenden por
derrocar, o más, no derrocar, sino más bien flexibilizar esas intangencias entre la postura de una banca tradicional y una banca no tradicional en beneficio del consumidor, que al final eso sería ley de la eficiencia, que es uno de los principios básicos pues, de la estructura de un sistema económico, por supuesto de reconocimiento de propiedad privada. Entonces, ya volviendo a eso y aprovechando la propiedad privada, ¿qué sucede con las criptomonedas o más bien con los criptoactivos? Y ya aterrizándolo un poquito a nuestra materia, al tema de hoy, a la piratería. La piratería. Y es, dentro de lo que hemos venido investigando, hemos encontrado que el modelo tradicional de recepción de erogaciones o pagos por el uso de obras, lo que nosotros llamaríamos licenciamiento, llamémoslo acá licenciamiento pirata, ya no es un modelo directo donde se recibe un dinero en línea directa frente al uso que se ha generado, sino que se está utilizando la plataforma digital para poder hacer este tipo de movimientos financieros. Resulta que la piratería, y ya entrando a territorio colombiano, se vuelve uno de aquellos delitos sin una víctima con dolor, sin una víctima que tenga realmente una afectación en su integridad o en su vulnerabilidad a título de sensacionalismo, o que la sociedad pueda sensibilizarse frente a esos dolores. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que no estamos acostumbrados a acatar. Puede ser nuestra connotación socioeconómica, distribución de la mano de obra mundial, bueno, muchas atribuciones y apelativos. Porque deudos sí hay. Porque el autor es el primero que se afecta, tanto a nivel económico como a nivel moral. Exactamente. La gran dificultad es el acatamiento de la ley y la percepción que hay frente a esto. Un pequeño recuerdo de mis épocas ante juzgado de control de garantías en materia criminal. Estábamos nosotros, eso es hacer una fila literalmente en un juzgado esperando delito 1, delito 2, delito 3, delito 4. Entonces, artículo 270, 271 del Código Penal, usurpación de derechos morales de autor, usurpación de derechos patrimoniales de autor. Y la audiencia que venía antes, que le precedía, un homicidio. Un juez trabaja al día, no sé cuántos, pero es un número plural, de homicidios, y homicidios con todo tipo de intensidades, homicidios pasionales, homicidios reivindicativos, homicidios accidentales, homicidios dolosos, etc. Casi que es una pausa activa para el juez cuando llega una reclamación por usurpación de derechos de autor. Y de paso, que no todos los jueces tienen conocimientos de derechos de autor. De paso. Entonces, llega el caso al juez y este empieza a decir, ¿y esto con qué se come? Y con una sensibilidad muy lejana. Uh-huh. Porque dice, es que a esta persona se le murió la mamá y se la mató el papá. Se murió porque estaba defendiendo unos derechos. Pero llega y dice, pero esto es un programa de televisión, ellos ya reciben mucho dinero, probablemente en una consideración muy precaria es, Hollywood ya tiene mucho dinero, ¿por qué estamos acá en estos tipos de estados que tienen y requieren tanta, por su precariedad, realizar este tipo de reclamaciones? El problema radica en que se habla de Hollywood y de estas empresas inmensas, pero no se habla del autor, que es el individuo que no tiene con qué comer. En efecto. Ahí es donde está la esencia de hacerle entender al juez que el autor, la comida que lleva a su casa, depende de los derechos de autor. En efecto. Y ahí viene una consideración más
anidada en esa situación. Resulta que vienen entonces las consideraciones relacionadas con la estructura de cómo se genera o se realiza una obra. Y entonces la cadena de valor de la constitución de obras, de la producción de obras, no solo habla de un autor, siempre o en su gran mayoría de veces el autor está acompañado de una editorial, de un productor de fonograma, de un productor audiovisual, además de unas cadenas de comercialización en las que todos ganan. Y entonces es muy fácil que se diluya la percepción del autor por la de las empresas que le acompañan. Porque, entre otras cosas, el que menos gana es el autor. Sí, hay un caso particular que sucedió el año pasado en relación al generador de la idea y creador inicial de esta serie que es muy famosa en Netflix de El Juego del Calamar. Uh-huh. La persona en uso de sus derechos recibió una compensación. Y se dio no solo los derechos sobre la obra, sino sobre las posibles obras que se pudieran generar, sin la posibilidad de recibir ningún tipo de erogación adicional. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día, lo que se está realizando frente al Juego del Calamar, este autor no está recibiendo ningún tipo de percepción económica. O sea, las regalías desaparecieron. Y entonces ahí yo apelo a lo que siempre les cuento acá, y es la teoría del emprendedor de Joseph Alois Stiglitz, que es una de las bases del derecho de autor y de la propiedad intelectual, y esta es la base sobre la cual se plantea que un sistema cultural no puede crecer si la persona que está construyendo cultura no tiene un pago por ese construir. Exactamente. Yo, si no me equivoco, en la Ley 23 de 1982, hay un artículo donde reza que todo contrato que se realice de derechos de autor tiene un lapso máximo de 3 años, algo así, no estoy muy seguro del artículo, pero eso en Colombia. ¿Y el resto del mundo? Bueno, esos son unos contratos específicos cuando estamos hablando de editoriales. Y es un tipo de negociación, lo cual no quiere decir que sea una camisa de fuerza. O sea que si el autor, por alguna razón, por desconocimiento, llega y le dice, no, firme aquí que de por vida me cede eso, así se quedó. Así es, incluso tenemos que entender que el mundo del derecho de autor se divide en derechos morales, derechos patrimoniales. Derechos morales siempre van a ser perpetuos, son los 4 de siempre. Pero eso no ha de comer. En cambio, los derechos patrimoniales sí, y por eso es que es una estructura, es decir, por eso en el sistema anglosajón no se llama derecho de autor, sino copyrights. Los derechos de copia de vender ejemplares. Estamos en un mundo donde tenemos que utilitarismo, necesitamos trabajar para poder sobrevivir. Bueno, apreciado doctor Nicolás, ¿qué percepción tiene al respecto en la propiedad intelectual? ¿Cómo se podría hacer que aquellas personas que utilicen la propiedad intelectual de la inteligencia artificial puedan pagar esos derechos de autor que está cogiendo ese programa de aquí, y lo que saca no es nada original? Ok, pues me parece interesante porque de hecho lo he visto, digamos, caricaturizado muchísimas veces, y es cuando se habla de la investigación. Cómo la investigación, o sea, coger esos pedacitos de muchísimas obras y ponerlos en una sola, eso es investigación, y se vende, digamos, hacia afuera o hacia el mundo como eso, como investigación y demás, que creería yo que es como la premisa del ejemplo, ¿no? Que estamos poniendo a analizar. Entonces el tema es el siguiente, o sea, tenemos que estandarizar, digamos, el criterio, porque es que uno no puede satanizar la tecnología por el hecho de ser tecnología o que no sea humana, porque finalmente viene de nosotros, ¿sí?
Ya vimos, digamos, un ejemplo con los ludistas hace bastantes años, ¿no? Con el tema de las máquinas que iban a dejar a la gente sin trabajo, que no sé qué, que es curioso que muchos años después se estén dando exactamente las mismas discusiones y reacciones, digamos, muy del tipo, ¿no? Muy cercanas. Específicamente, digamos, en estos temas de derecho de autor y demás, pues todo lo que ha pasado en Estados Unidos con el gremio de los actores y los escritores y demás, pues es una situación bastante similar. Pero yo creo que nosotros tenemos que partir de una base y es la siguiente, es la tecnología per se no es mala. O sea, los malos somos los seres humanos, ¿sí? Y eso pasa con cualquier tecnología, con el fuego. Yo el fuego lo puedo utilizar para dar lumbre o lo puedo utilizar para quemar una aldea, ¿sí? Yo miro a ver qué hago con él, ¿cierto? Y en ese sentido, pues lo que tenemos que pensar es cómo podemos regular el comportamiento de los humanos, pero es que los enfoques que se están haciendo regulatorios van todos hacia la tecnología. Me dice, pero ¿para qué va a regular la tecnología si es que la tecnología usted la deja sola y no hace nada? ¿Cierto? Ahora, con el tema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que se está diciendo en estos momentos? Que como ya las máquinas empezaron a educar ellas solas, ¿no? Y ya aprenden solas y se programan solas y vamos a llegar, digamos, a un escenario Terminator más o menos, pues tampoco es tan así, porque las máquinas se han venido enseñando y han venido aprendiendo de lo que nosotros hemos generado. Pero ellos tienen un límite, lo que Correcto. no pasa con el ser humano. Exactamente, Okay. no sé si recuerdan, digamos, a Asimov con las reglas estas de los robots, ¿cierto? Que él decía que no podían, había 3 reglas y que no se podían pasar de esto y lo otro, nunca podían hacer daño a un humano, nunca Pues así mismo pasa con la tecnología. O sea, un programa no va a hacer más de lo que yo le esté diciendo que haga, así de sencillo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que pensar es cómo llegar más bien a esa, digamos, responsabilidad, se podría decir a título personal, de quienes están utilizando esa tecnología. Nosotros tuvimos una discusión muy, pues me pareció a mí, digamos, muy valiosa en su momento. Desde el Ministerio de las TIC se estaba tratando de reglamentar un artículo de la Ley de Infancia y Adolescencia que tenía que ver obviamente con un tema de contenidos. Entonces, pues se propuso, digamos, desde el gobierno en ese momento que se generase una comisión que regulara más o menos cuáles eran esos contenidos y las formas en que se podía prevenir que niños, niñas y adolescentes accedieran a cierto tipo de contenidos. Esto, por supuesto, pues despertó, digamos, o sea, esto fue un furor impresionante, esto fue debates en Congreso y toda la cuestión, con gente defendiendo la posición, pero obviamente también pues había mucha gente en contra porque decían que es que el Internet debe ser libre, que esa libertad no debe tener ningún tipo de restricción. Entonces uno dice, bueno, si tal vez tuviéramos un parámetro base que implica, digamos, cierta ética en el manejo de la tecnología, yo estaría de acuerdo. Pero desafortunadamente hay gente que vive, digamos, en una realidad paralela en ese sentido, o que no se acoge a ciertas reglas sociales. Y que no saben qué es ética. Exactamente. Y entonces eso nos lleva a unos escenarios en los que desafortunadamente pues sí tenemos que tener cierto tipo de prevenciones, porque es que si no, las afectaciones van a ser mucho peores que esas restricciones que de pronto en algún momento podamos tener. Pero por supuesto si uno lo lleva al límite y al absurdo, pues que pasa mucho, digamos, en este tipo de debates, lo llevan al absurdo como para también tratar de restarle un poquito de validez al argumento, pues entonces lo comparaban, digamos, unos filtros que uno podía utilizar, digamos, para ciertas páginas web y ciertas cosas así por el estilo. Entonces ya lo estaban comparando con el hecho de tener un arma en casa y que entonces si uno tiene un arma cargada y que hay un menor y que no sé qué, entonces uno decía, no, pero a ver, o sea... Bueno, hay que enseñarle a manejar el arma. Proporción. Exactamente. y toda intervención ciertamente tiene que ir sobre una base de proporcionalidad, porque pues una restricción a ciertos derechos y a ciertas libertades tiene que tener una justificación, siempre pensando, por supuesto, en el interés general, ¿sí? Y ahí es donde pienso yo que estamos fallando. Bueno, hay unos delitos que están cometiendo y en este momento, por ejemplo, hay un escándalo en Colombia sobre las famosas criptomonedas y que incluso es unos dineros que entraron a la campaña. ¿Cómo se podría comprobar eso, mi apreciado doctor? Y hablemos de esa piratería ahí, y qué se hace, cómo entró ese dinero y cómo se comprueba ese dinero y en qué condiciones y demás. Bueno, volviendo a la materia de aquellos delitos sin víctima, que es, digamos, el primer por qué para la sociedad a veces es tan difícil entender que detrás sí hay personas afectadas. Lo segundo es,
no solo es un delito sin víctima, sino que además es una estructura criminal que casi que está a la par del, o superior al esquema o a los brazos que puede tener incluso la unión de estados que existe. ¿Por qué? Porque así como hay estados que acatan completamente, hay estados que acatan parcialmente, hay estados que no acatan. Los estados que no acatan tienen clara su postura y por lo mismo sufren de alguna especie de bloqueo. Pero los estados que acatan parcialmente son aquellos que pueden hacer muchas maniobras detrás. Y antes de explicar ese por qué que nos estás preguntando, quiero dar como el orden de la pregunta, y es, resulta que la piratería, pues entendemos que es un uso no autorizado, masivo y lucrativo, que hoy en día ya no es en manera directa producir obras sin autorización de los titulares y venderlas de manera masiva, incluyendo y reconociendo el nombre del autor o de los autores, a veces desconociendo el nombre de las empresas, digamos, para no discriminar cada uno de los mercados que apoyaron esa producción de la obra. Y estos países, entonces, son aquellos que le dicen a los demás, nosotros estamos con ustedes, pero al momento de revisar los esquemas aduaneros tributarios no son claros y no tienen las competencias suficientes para darle claridad a los demás. Es decir, los dineros que están ingresando no son absolutamente claros o equiparables en relación a la lista de actividades económicas que están reguladas y avaladas por esta cohesión de países que dicen esto es criminal, esto no es criminal. Entonces, estos dineros vienen ingresando no directamente, no es que yo, si soy un pirata, recibo dinero de un usuario que puede que sepa que mi producto es pirata, puede que no sepa que es pirata, y hay un área, hay una gran zona gris. Pero ya no es así, ya no es tome dinero, una licencia por el uso de mi libro, por el uso de mi software, por una película, sino que hoy en día estamos hablando de una gran incapacidad de persecución por el anonimato que da la misma red. Entonces, grupos cerrados, esquemas en donde de doble fase, donde un usuario no es fácil de identificar, dineros que se reciben por ello. Dentro de estos esquemas privados, generación de usuarios falsos que no pueden ser asociados a un usuario real. Por ejemplo, uno de los usos que se les está dando a la inteligencia artificial hoy en día. O sea, lo que yo hablé en el programa pasado de los ladrones de cuello blanco. Sí, señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos países empiezan a recibir dinero de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque dinero es dinero y entonces el capital es el que manda. Cuando se les dice, ¿ustedes de dónde están recibiendo este dinero? Ellos dicen, no tenemos una forma clara de especificar de dónde viene ese dinero. Entonces los demás países empiezan a sospechar y dicen, estos países, que no son muchos, pero que en algunos se llaman paraísos fiscales, la gente va a tener su dinero ahí. Pero como no están dentro del bloque de los que están proscritos, sino de los que están vinculados, tienen que tener un sistema económico de relacionamiento. Y de allí puede salir también dinero. Entonces, ese es el esquema general. Hablemoslo ya en carta blanca. Dice así, yo recibo dineros ilícitos. En este caso estamos hablando de piratería, pero la piratería no está asociada solamente a actos de piratería, sino como estamos hablando de un blanqueamiento de dinero, estamos hablando de muchas otras actividades del crimen organizado. Este dinero entra a países y a bancas de países que no tienen ese tipo de ética y empiezan a generar o a emitir dinero por esa percepción digital de licenciamiento de servicios o de bienes. Estos países emiten ese dinero, con ese dinero, dentro de su sistema económico interno, producen
bienes y servicios que sí están dentro de la lista de O sea, que bienes queda legal. legales y quedan automáticamente blanqueados. Bueno, Y luego llega un container a nuestros países y se empiezan a vender productos y servicios, ni siquiera, y pagan aduanas, incluso pueden pagar hasta un poquito más de aduanas de aquellas que sabemos que se les pagan por motivo, no sé, a nuestras autoridades oscuras. Pero entran legalmente al país con su formulario de importación y cada uno discriminado, incluso respetando marcas y patentes. bueno, doctor Nicolás Almeida, ¿y ahí nos estaríamos hablando de un enriquecimiento ilícito? Pues a ver, en términos, y si queremos ser o acogernos más bien a la norma, estamos hablando pues de un tema, ya como le decía David, pues es blanqueo de capitales, es lavado de dinero, sin duda alguna, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es algo que también, digamos, he profesado mucho en varios espacios y es que no es nada nuevo bajo el sol. O sea, lo único que estamos haciendo es coger un esquema que ya existía y adaptarlo a nuestros tiempos, prácticamente. Eso es lo que estamos haciendo. Antes se blanqueaba el efectivo, hoy se blanquean los criptos o se hacen, digamos, todo este tipo de transacciones en la red, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso genera ciertos retos, porque es que nosotros o nuestros sistemas jurídicos tienen unas bases que diría uno podrían verse obsoletas en ciertos sentidos. Por ejemplo, la facultad sancionatoria por lo general está ligada al territorio, ¿cierto? Tanto en temas administrativos como podría ser en temas criminales. Existen unas Reglas específicas. Sí, hay reglas específicas, pero también hay unas excepciones, digamos, a esa regla, pues en virtud de ciertos tratados que se han suscrito con otros países, etcétera, etcétera, porque pertenecemos, a cierto grupo de países o lo que sea. Las libertades económicas. Sí, pero entonces, finalmente, digamos que lo que es Internet, ¿cierto? La red plantea un desafío gigantesco, porque es que plantea que todos estemos conectados, pero no habla de una jurisdicción en particular. O sea, salvo que dijésemos que la red per se es una jurisdicción y tuviéramos una autoridad que estuviera encima de todas las operaciones en la red, pues aquí la dificultad precisamente radica en que depende del domicilio de la actividad, pues una cantidad de consecuencias tributarias, fiscales, penales, administrativas, etcétera, etcétera. Entonces, si a eso le sumamos una de las ventajas que a la vez es una desventaja del tema de criptoactivos, que viene siendo el tema del anonimato, como lo dice David, pues entonces estamos en un mundo muy complejo, porque es que no tenemos, me he dicho Juan sin tierra, porque no tenemos tierra, pero y tampoco tenemos nombre, no tenemos apellido, no tenemos absolutamente nada. Lo único que nos caracteriza o que nos identifica a nosotros dentro de todo este entramado, que es a nivel mundial, ¿cierto? Estamos hablando de miles de millones de personas, es un código alfanumérico que puede pertenecerle a cualquiera. O sea, eso sí, darle, digamos, nombre y apellido a eso es supremamente complejo. Bueno, lo que apreciado, doctor David, cuénteme. Este señor que se levantó y no tenía con qué desayunarse, pero sin embargo se compró 1, 2 y 3 aviones, entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, es que aquí es donde viene la magia de ese anonimato. El crimen organizado, por lo que he visto, no le interesan negocios pequeños. Pero resulta que negocios pequeños para nosotros podrían ser negocios o depende, el esquema pues socioeconómico en el que vivimos puede ser 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, un esquema mediano 10.000 a 50.000 millones de pesos, un esquema grande 50.000 millones de pesos hasta donde no podamos contar los números de ceros. Cuando estamos hablando de estas escalas pequeñas, pues realmente no es un impacto que económicamente sea tan visible. Por eso el crimen organizado se asocia, porque para ellos no es negocio traer poquitos, para ellos es negocio traer hartos. Entonces, por eso, la piratería de obras está asociada también a otro tipo de delitos, trato de blancas, negociación de armas sin las debidas aprobaciones, por supuesto narcotráfico, pornografía infantil. Y
Aquí sí ya estamos trayendo grandes sumas de dinero. Y es allí donde el no reconocimiento de la autorización del titular se está volviendo un tema grande para la sociedad. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿por qué en una sociedad como la colombiana, a pesar de tanta corrupción, todavía salimos a flote? Bueno, en lo que he podido entender es porque estamos permeados de este tipo de inyección de dinero. Y por eso tenemos campañas que vienen siendo patrocinadas por este tipo de actividades. Es que el narcotráfico no da tanto. Hombre, el narcotráfico no da tanto si solo hablamos de narcotráfico, pero cuando es una estructura de crimen organizado y le asociamos los poquitos, que realmente no son tan poquitos, que pueden aportar cada una de estas otras actividades, están financiando actividades que se sumergen dentro de una estructura social y con el valor dinero le dicen a esta capa superior de entes o de personas detrás de entes que nos rigen, aquí no está pasando nada y tenemos un antifaz porque podemos tener algunas sumas de dinero. Y eso, en cuestión de acatamiento social, es uno de los motivos por los que siempre que salimos afuera del país dicen ¿por qué ellos viven con corrupción y viven tan tranquilos? Porque nos enseñaron a vivir de sobras y de mínimos y no de calidad y excelencia. Bueno, como el tiempo se nos agota, apreciado doctor Nicolás Almeida, ¿qué podríamos hacer para regular esas criptomonedas y que no ocurra todas estas cosas? Bueno, hay muchísimos factores a tener en cuenta, pero pues digamos que haciéndole honor al tema en el poco tiempo, lo primero es que nosotros admitamos la realidad, y la realidad es que esto es un tema global, y en ese sentido carecería de sentido que existan diferentes aproximaciones hacia el manejo de la figura dependiendo de la jurisdicción, latitud o país, ¿sí? De la región, de la zona o el país. Entonces, que en estos momentos exista un país como El Salvador, donde el Bitcoin es una moneda de curso legal, y exista un país como China, donde cualquier cripto es ilegal, pues no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a generar son esas zonas grises de las que se aprovecha el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, si en realidad la idea es tomar una decisión respecto de cómo se va a manejar eso, porque está claro que llegó para quedarse, pues es generar un consenso, ¿sí? Y ese consenso tiene que obedecer a la realidad de la figura, y es una figura a nivel mundial. Bueno, apreciado doctor David, ¿qué podríamos hacer para poder regular esa piratería y tener mayor aspectos jurídicos que podamos darle un control a eso? Bueno, mi postura es muy clara, y es que económicamente somos una democracia de libertades económicas, donde se proscribe la intervención salvo ciertos sectores. Pero es que la única forma de poder apoyar al aparato de investigación criminal sin que de por sí sea una dictadura o una intervención autoritaria, pues es darle más competencias y suscribir acuerdos donde efectivamente la banca, las plataformas, es decir, los proveedores de servicios de Internet y los países que no cumplen sus operaciones fiscales e impositivas, pues tengan un velo, ahí sean vedados, ya se les diga, hombre, es que ustedes en esa zona gris nos están generando un gran daño, porque estos son países que son de paso, no son de fondo, y entonces son países que se lucran, pero que no están quedando en el nombre de los países malos, de los países que están generando este tipo de actividades. Desafortunadamente Colombia sí. Y con gobiernos como el presente, pues no solo está sucediendo esto, sino que además están lucrando y siguiendo pasos de lo que hoy vemos es un país como el de Venezuela, que lleva más de 20 años lavando dinero de narcotráfico como ventana para Asia y Europa, así como en este momento pues nuestro gobierno lo está apelando y apoyando. Entonces, en ese sentido no tenemos ningún tipo de sistema que nos permita, desde las estructuras de lo que es las democracias en bloque,
que son las entidades y autoridades pues, que llegan con este tipo de gobernantes a hacer un freno o a hacer un control. Por lo que suscribir acuerdos que sean superiores a las entidades y que nos permitan acatar realmente lo que esta confederación de países permite, pues sería uno de aquellos ejercicios donde podemos decir, estamos cumpliendo y estamos mejorando como sociedad. Apreciado doctor Nicolás, ¿qué podría hacer Colombia para darle solución en este momento a ese problema acá? A ver, me encantaría tener la solución, pero lo cierto es que son muchísimos factores a tener en cuenta. Lo que sí tienen que tener claro, o tenemos que tener claro, es una hoja de ruta, porque esto es un tema gradual, ¿sí? Esto no es un asunto que se va a solucionar, porque aquí santanderistas que somos estamos acostumbrados a que hay un problema, saquemos una ley, y con eso creemos que ya solucionamos, y definitivamente al momento de aplicarla nos damos cuenta que hay 40.000 problemas asociados. Entonces hay que tener una hoja de ruta, pero tener una hoja de ruta que tenga, digamos, una lógica, ¿sí? La lógica no es determinar como tal un marco jurídico. Puede que ese sea uno de los pasos, no estoy diciendo que no. Pero hay que generar primero una conciencia, ¿sí? Tener este tipo de espacios, por ejemplo, me parece supremamente valioso, porque no son discusiones que se tienen día a día. O si se tienen en grupos, digamos, muy, muy cerrados, ¿sí? No es algo que uno escucha en una cafetería, por así decirlo. Bueno, pues yo los invito para hacer otro programa posterior, porque, y ojalá tengamos más invitados, para poder así ampliar, a ver si logramos que se cree una conciencia nacional y empecemos a hablar de ética, empezando por la cabeza de la parte administrativa, ejecutiva del país y de los demás entes que tenemos entes de control. Sobran los entes de control, pero no funcionan. Y además, uno que tiene la responsabilidad básica, que es el Senado, Cámara y Senado de la República, que deben de llevar un control político que hasta el momento no se está viendo. Entonces, como el tiempo se nos agotó, muy gentil, mi apreciado doctor David, por acompañarnos. Muchas gracias, Gilberto. Perdón, una última apreciación. Lo he usado toda esta sesión y es, junto a la ética tenemos que tener acatamiento, porque no nos sirve de nada tener ética si no tenemos acatamiento. Una cosa es lo que nos enseñan en la casa y otra cosa es cómo nos defendemos afuera de la casa. Muy gentil. Lo mismo me apreciado doctor Nicolás Almeida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo y por esos conocimientos tan extraordinarios. Y como el tiempo se nos agotó, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza, les habló Gilberto Triana Molina. Les invito para que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.